El coseno de un ángulo en un triángulo rectángulo como este, donde los catetos son W y S y la hipotenusa es Y, se define como la razón que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. En este triángulo rectángulo, si consideramos este ángulo alfa, el cateto adyacente es este, es el que forma parte del mismo ángulo, siempre. Entonces, en este caso, el coseno sería la razón que existe entre S, cateto adyacente, y Y, la hipotenusa. Una propiedad que tiene esta razón es que no depende del tamaño del triángulo. Si construimos un triángulo del doble de tamaño que el triángulo pequeño, como se muestra aquí en la figura, pues este triángulo grande es semejante con ese triángulo pequeño, dado que sus ángulos son iguales. Entonces, por la proporcionalidad que nos da la semejanza de triángulos, tenemos que la razón entre este cateto, que es el adyacente, y la hipotenusa, es decir, 4 a 5, es la misma que la que existe entre el cateto adyacente en el triángulo grande y la hipotenusa, es decir, 8 es a 10. Obviamente, si en estas fracciones dividimos 8 entre 2, obtenemos 4 y 10 entre 2 es 5. Es decir, estas fracciones son equivalentes. Y si construyéramos otro triángulo que midiera lo triple del lado pequeño, pues tendríamos una razón también equivalente entre su cateto adyacente y su hipotenusa, que en ese caso serían 12 y 15. Y bueno, igual simplificando esta fracción, pues nos daría también, es equivalente a 4 quintos. Si cada una de estas fracciones las expresamos en forma decimal, pues vamos a obtener que es 0.8, que sería el coseno de este ángulo alfa. Bueno, a veces el triángulo rectángulo, pues no siempre nos lo muestran como en las figuras anteriores. A veces en algunos ejercicios el triángulo es dispuesto de una manera diferente, como en este caso. Entonces debemos tener mucho cuidado para identificar cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. Entonces siempre el cateto adyacente y la hipotenusa pues varían dependiendo del ángulo considerado. Aquí el ángulo es este que está en azul, alfa. Y como dijimos, el cateto adyacente pues siempre forma parte del mismo ángulo. En este caso sería X. Y la hipotenusa pues siempre es el lado más largo. Pero si estuviéramos considerando este ángulo que tenemos aquí, pues entonces el cateto adyacente ya no sería este, sino sería el de acá. ¿Ok? Entonces siempre es el que está formando parte del ángulo que estamos considerando. En este caso el cateto adyacente, como dijimos, es X y la hipotenusa es Z. Por lo tanto, el coseno estaría dado por la siguiente razón. X entre Z. Y el coseno, al igual que las otras razones trigonométricas, nos pueden servir para resolver problemas de aplicación como este. En este caso, estamos tratando de encontrar la longitud de esta cuerda que va desde este extremo del poste al suelo a una distancia de 5 metros, formando un ángulo de 55 grados. Entonces, la longitud de esta cuerda corresponde a la hipotenusa. Y esta distancia corresponde al cateto adyacente a este ángulo. En un problema típico tendríamos que decidir cuál de las tres razones trigonométricas tendríamos que utilizar, pero obviamente como este video trata sobre el coseno, pues es evidente que vamos a utilizar esta fórmula, pero eso también lo podemos ver porque la cuerda pues corresponde, como dijimos, a la hipotenusa y este lado al cateto adyacente, y la fórmula que contiene estos dos elementos del triángulo, cateto adyacente e hipotenusa, pues es el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, pues nos quedamos con esta fórmula. Y haciendo las sustituciones correspondientes, el cateto adyacente mide 5, el ángulo alfa
y de 55 grados. Y la hipotenusa pues es nuestra incógnita x. Entonces pues simplemente esta x que está dividiendo la pasamos acá multiplicando. Y después este coseno de 55 grados lo vamos a pasar para acá dividiendo. Uno de los errores que a veces he observado que se cometen es que como que es un poco confuso para muchos estudiantes interpretar esta expresión. A veces la consideran como si esto fuera una multiplicación o como si fueran dos cosas diferentes y no deben de tener en cuenta que esto, todo esto, coseno de 55 grados, es un número que nos va a estar dado pues con ayuda de una calculadora científica. Si vamos a una calculadora científica y pedimos que nos dé el coseno de 55 grados, pues nos va a dar una aproximación como esta. Aunque generalmente las calculadoras nos dan más decimales dependiendo de la configuración, pero en este caso estamos tomando solamente 4 decimales. Entonces el coseno de 55 grados es aproximadamente 0.5736. Lo sustituimos aquí y bueno, igual con la calculadora hacemos esta división y obtendríamos que la longitud de la cuerda X sería aproximadamente igual a 8.72 metros.